En nuestro país son millones las mujeres que tienen que hacerle de papá y mamá en la educación y la manutención de los hijos. Porque el señor en cuestión no tuvo los tamaños para ayudar, aunque fuera únicamente con dinero tras un divorcio o una separación. Pero ahora ya las cosas van a cambiar y tendrán que pagar todas, ya que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que las pensiones alimentarias para los hijos sean retroactivas, sin importar cuántos años pasen. Sin duda, esta es una excelente noticia para todas esas mujeres que por años no han recibido un solo peso de parte de los desobligados exmaridos, y viene a reforzar la ley vigente en el Distrito Federal que castiga con cárcel al padre que no da pensión a un hijo. Y es que, insisto, ahora van a pagar lo que por muchos años se han ahorrado. Esta noche hablaremos de los aciertos de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los pendientes que hay en cuanto a pensiones alimenticias se refiere. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Pues vaya tema el que nos han estado solicitando de manera reiterada a través de la cuenta de Facebook. Hablar de todas estas modificaciones que se han hecho en donde hoy por hoy los hijos pueden tener los satisfactores que por ley les corresponden y que muchos padres de familia, pues en el momento en que se divorcian de su mujer, también se divorcian de sus hijos o abandonan también a sus hijos. Eso ya no puede seguir pasando en nuestro México. Y me da mucho gusto recibir a la licenciada Paola Solís, catedrática de la Universidad La Salle. Paola, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y está también con nosotros el doctor Demetrio Cortés, él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por acompañarnos. Es un placer. ¿Qué tema este? Yo creo que más allá de repente cuando vemos algunas noticias que pueden parecer muy espectaculares, en el momento en que se aterrizan al día a día, a la vida cotidiana de un ser humano, en donde una mujer se tiene que enfrentar a la enorme responsabilidad de sacar adelante a uno, dos o varios hijos sola, porque simple y sencillamente el marido o la pareja dijo, si tienes tele, ahí te ves y te dejo con todos los hijos. Es verdaderamente un calvario. Y no hablo de memoria, yo en algún momento de mi vida también pasé por esa situación. Y siempre los exmaridos pues salen con el cuento de que pues, si tu mamá trabaja ya te puede mantener, ¿no? O sea, aquí la cuestión es la irresponsabilidad total hacia un compromiso que se adquiere en el momento en que traen un hijo a este mundo, doctor. Sí, aquí en el caso en concreto, creo que la solución para ver a esos papás que engendran, si lo engendran dentro del matrimonio, claro, es una situación un poquito diferente, pero cuando lo engendran fuera de matrimonio y pasan algunos años, nosotros tenemos casos en el tribunal que han pasado 9, 10, 12 años y hasta en ese momento se demanda el reconocimiento de paternidad y ahí ya cuando a través de la prueba genética de ADN se determina que es el padre, desde ese momento retroactivamente se va atrás el tiempo y desde que nació el niño adquiere todos sus derechos. Se le reconocen todos sus derechos en relación con el papá y el papá está obligado a pagar todo lo que no haya dado. Y si no lo paga, porque esa es la gran pregunta, vamos a suponer que diga, pues ¿qué creen? No tengo chamba y tampoco tengo dinero. ¿Qué pasa con esa irresponsabilidad? El problema está en que 60 millones, el 60% de nuestra población está en una miseria. Así es. El problema económico es muy fuerte, va a poder pagar, lo va a poder hacer. Yo creo que eso es lo que... O va a ser el castigo si no lo hace. Si no lo hace, ahí está el artículo 193 del Código Penal y será un delito y quizá lo... Vaya al bote. Vaya al bote. Vaya. Pero entonces, ¿cuántos millones de padres irresponsables vamos a mantener y a tener en las cárceles? Pues porque
yo he visto en muchos casos, y además esto es la cotidianidad, ¿no? El día a día cuando llegan y dice la mujer, a mí me escriben muchísimas mujeres en la página de Facebook y me dicen, Lolita, qué bueno que salió todo esto, pero la desgracia es que está de acuerdo mi exmarido con su jefe y entonces dice que gana muchísimo menos para tener que pagar una pensión de este tamaño o simplemente esconde los ingresos que tiene para decir que no cuenta con dinero para mantenerlos. Para eso, perdón. Bueno, en ese caso, la empresa o el jefe se vuelve obligado solidario de la deuda alimenticia. Y si no lo hace, y si se convierte en cómplice del fulano en cuestión. Por eso es obligado solidario, es decir, también es responsable del pago hacia la madre o hacia el menor del pago de alimentos. ¿Qué costo tiene esto? Porque también es la otra parte. A ver, ¿cuánto puede costar que una mujer demande que le hagan una prueba de ADN? Tiene un costo económico. Muchas mujeres quizá no tienen para pagar esa prueba. 1. 2, para tener un abogado que esté viendo los intereses y cuidando los intereses de los hijos, pues los abogados cobran, ¿eh? Que yo sepa, no lo hacen de manera gratuita. Y los buenos cobran y cobran bien. Entonces, ¿qué posibilidades reales tenemos con estas modificaciones para que en verdad la ley se aplique y no quede nada más en letra muerta, doctor? Sí, a mí me gustaría comentar que cuando no se pueden determinar los ingresos reales del deudor alimentario, del deudor alimentista, la Corte ya estableció que de acuerdo con el artículo 311T de nuestro Código Civil, que establece que cuando no se pueden determinar esos ingresos, esas percepciones del deudor, entonces debemos estar al nivel de vida que le daba a sus acreedores, claro, a su esposa y a sus hijos, claro, el nivel de vida. Y entonces dice la Corte, allégate tú, juez, de todos los elementos objetivos que estén a tu alcance, gira oficios a los bancos, claro, para ver las cuentas bancarias, gira oficios al registro público de la propiedad, que te digan cuántos bienes tiene. Si tiene coches, si tiene casas, si tiene lo que tenga. Búscale. Hasta el departamento del segundo frente para acabar pronto. Búscale por todos lados y lo que tenga, de ahí calcula tú el nivel de vida que llevaron, dónde vivían, cuál era su estatus social y de acuerdo a eso calcula lo que debe de pagar. Entonces, no está tan fácil para ellos porque las facultades que tiene el juez son muy amplias. Muy amplias. Ahora bien, este es el caso de un matrimonio en donde hay una separación y un divorcio. ¿Qué sucede cuando efectivamente, cuántas veces no hemos escuchado, vamos hasta en las telenovelas, es como el pan de todos los días, ¿no? De que, pues yo no creo que sea mi hijo, ¿eh? Yo no sé si te metiste con 2 o 3, vaya uno a saber, y no se hacen responsables nunca en la vida. Y entonces, esta mujer que viene cargando una criatura, pues tiene que aportar justo la prueba de ADN para que finalmente el juez diga, pues sí, hay un reconocimiento, ¿verdad? Hay una prueba de ADN que determina que sí es el padre biológico, pero si nunca ha habido ni siquiera esa voluntad de querer reconocer a un hijo, pues mucho menos va a querer mantenerlo. Bueno, aquí yo sí quisiera comentar que el propio código establece que en caso de que el posible padre se niegue a realizarse esta prueba de ADN... Porque también puede pasar, ¿eh? Porque se puede negar, se entiende que es su hijo. Automáticamente. Si el padre se niega a realizarse esta prueba, el código lo entiende como su hijo. Ah, ¿qué tal? Eso es una presunción legal. Eso es una presunción. Ay, ¿qué tal? O sea, sí hay mecanismos para que realmente pueda hacer cumplir a ese ninguna baquetón, persona, ¿verdad? Sí, así es. A ese baquetón con sus hijos. A ninguna persona se le puede obligar a que dé sangre, claro, saliva, un pelo, nada, para que se haga la prueba de DNA. Bien. Pero la ley suple, como bien nos dijo la maestra, el artículo 382 o 383 del Código Civil establece claramente, si el padre no quiere hacerse la prueba de genética, de ADN, entonces se presumirá que es el padre, se le presume la paternidad. Lo mismo con la mamá. Si la mamá es quien no quiere hacerse la prueba de DNA, también se presume que es la madre. O sea, porque además también tenemos la otra parte de la historia. No nada más son los padres de familia, también hay muchas madres, que dejan abandonados a sus hijos y que se desentienden totalmente. A veces hay algunas situaciones en las que
La abuela se hace pasar por la mamá y entonces parece que el nieto es el hijo de la mamá y luego viene el papá y dice, no, 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 ese es hijo de ella porque es mi hijo también. Claro. Y entonces hemos tenido varias situaciones de este tipo y entonces hay que hacerle la prueba de DNA a la supuesta mamá. Por supuesto. O a quien dice se le imputa la maternidad. Retomo un poco la pregunta que les hacía al inicio del programa. A ver, con toda la cantidad de mujeres, porque la lista es interminable, que se encuentran en estas condiciones, en donde no tienen para nada un apoyo real del padre biológico de la criatura, ¿hay alguna asociación, organización, algo en donde estas mujeres puedan encontrar el consejo legal para poder llevar a buen término una demanda en contra del padre biológico? Sí, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con una defensoría de oficio que depende de la Consejería Jurídica de Gobierno del DF y además, y ahí hay, no sé, 120 abogados, son pocos realmente para el número de casos que se presentan en el tribunal, pero también están las universidades, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, la Ibero, la Salle, todas tienen unos pequeños grupos que prestan asesoría y algunas veces llevan juicios para la gente que no tiene. O sea, se llega a la rectoría o ¿cuál es el proceso a seguir? Y quiero que seamos muy claros en bolitas y palitos, porque desde luego me van a llover cualquier cantidad de mensajes preguntándome de manera muy concreta esto. Sí. Perdón, por sí, favor. pueden acudir directamente a la universidad, ya sea a la UNAM, a la Salle, a la UP, que tienen despachos gratuitos. ¿Pero a qué parte? ¿A dónde van y preguntan? A las facultades de Derecho. Facultades de Derecho. Y ahí los canalizan a los despachos gratuitos. Bien. También complementando lo que dice el maestro, el tribunal cuenta con un centro de mediación. En los casos de alimentos, de los hijos que sí están reconocidos por los padres, sí, si la madre o el padre quiere evitarse ese juicio que es oneroso, puede acudir al Centro de Justicia Alternativa, que es gratuito, sí, para llegar a un acuerdo, a un convenio con el deudor alimentista. Bien, o sea, de amable composición, como lo llaman. De amigable composición. Amigable composición, correcto. Así es. Sí, de repente hay algunos temas interesantísimos que de repente suenan muy complicados, pero ciertamente es importante aprender de ellos para poderlos aplicar en nuestro día a día y decirle a todas esas mujeres y a todos esos hijos que no contaron con ese apoyo, todavía hay manera de ponerle remedio y de hacer justicia. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Sofía Vasilievna Kovalevskaya, matemática y escritora rusa que hizo invaluables contribuciones a la teoría de las ecuaciones en derivadas parciales, las cuales se emplean en la formulación matemática de procesos de la física y cuyos problemas típicos son la propagación del sonido, del calor, la electrostática, la electrodinámica y muchos otros. Nació en Moscú en 1850 y murió en Estocolmo en 1891. Fue la primera mujer en la Europa moderna en obtener un doctorado en matemáticas, la primera en figurar en el consejo editorial de una revista científica y la primera en ser nombrada profesora en matemáticas. Después de estudiar matemáticas en la Universidad de Heidelberg, se fue a Berlín en 1970, donde, después de que le fue negada la admisión en la universidad por ser mujer, en forma privada, estudió con el matemático Karl Weierstrass. En 1874 presentó 3 documentos, en ecuaciones, en derivadas parciales, sobre los anillos de Saturno y sobre integrales elípticas a la Universidad de Göttingen como su tesis doctoral y le fue otorgado el título Summa Cum Laude, con los más altos honores en ausencia. Su tesis sobre ecuaciones en derivadas parciales le valió el reconocimiento en toda Europa. En 1883 se fue a Estocolmo, donde dio conferencias sobre matemáticas en la Universidad de Estocolmo. En 1889 fue promovida a profesora de tiempo completo. Un año antes fue electa miembro de la Academia Rusa de Ciencias. Kovalevskaya ganó mucha reputación por su lucha
por los derechos de la mujer y asuntos políticos radicales. Compuso novelas, obras de teatro y ensayos. Entre sus obras se encuentran Memorias de mi juventud y La mujer nihilista. Un cráter de la luna y un asteroide llevan su nombre. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Sofía Vasilievna Kovalevskaya. Muchísimas gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Doctor Demetrio Cortés, gracias también por haberme acompañado. Queda abierta la invitación para que próximamente podamos hacer un análisis y ver qué es lo que se ha hecho en esta materia para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.